Vale. Vamos a empezar con una pregunta que, a ver, parece sencilla, pero yo creo que es de las más complicadas que hay. Dispara. ¿Qué nos hace ser hombres o mujeres? O sea, ¿es algo con lo que nacemos, grabado a fuego en la biología? ¿O es algo más complejo, algo que se construye? Es la gran pregunta. Y justo para explorarla, hoy vamos a meternos a fondo con un texto de Hernando Bernal, que es un psicoanalista que le da una vuelta de tuerca pero radical a esta cuestión. ¿En qué sentido? Pues nos propone dejar de mirar tanto al microscopio, a la biología pura y dura, y empezar a escuchar lo que se dice y sobre todo lo que se calla. Exacto. La idea central que vamos a desgranar hoy es que la identidad sexual no es un punto de partida, no es un dato que nos viene de serie, sino que es, y esta es la palabra clave del texto, una conquista psicológica. Eso es. A ver, que yo lo entienda bien, conquista suena a que hay que peleárselo, ¿no? A que no es algo que simplemente se es y ya está. Esa es precisamente la provocación. Lo primero que nos pide Bernal es que separemos dos conceptos que solemos mezclar siempre, la realidad natural y la realidad psíquica. Suena un poco abstracto. Lo es, pero la diferencia es fundamental. A ver, para Bernal, la línea que lo divide todo es el lenguaje. ¿El lenguaje? Sí. Los animales, dice él, viven en una realidad natural, pura biología, instinto, hormonas. Su guión es genético. Pero los seres humanos, desde el momento en que nacemos y nos sumergen en un baño de palabras, de nombres, de historias. Ya no vivimos ahí. Exacto. Ya no vivimos en esa realidad natural. Habitamos una realidad psíquica, una realidad que está completamente tejida con el lenguaje, con los significados. O sea que el simple hecho de que mi madre me llamara por un nombre y me contara cuentos ya me sacó de la naturaleza y me metió en otro universo. Totalmente. Y esto tiene una consecuencia brutal que el texto señala desde el principio. ¿Cuál? Olvídate de extrapolar directamente los experimentos con animales a los humanos en este tema. Menciona, por ejemplo, esos intentos de aplicar hormonas a hembras preñadas para buscar crías homosexuales. Ah, sí, me suena. Desde esta perspectiva, eso nos dirá mucho sobre la biología de esa especie en concreto, pero casi nada sobre la sexualidad humana, porque estamos jugando en campos de juego completamente distintos. Claro, Nosotros jugamos en el campo del significado. entiendo. Es como intentar entender las reglas del ajedrez estudiando las del fútbol. Pero bueno, esto es teoría. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque el autor no se queda ahí. No, no, para nada. Nos lanza un caso real. Uno de esos que te dejan pensando días. Un caso que es casi un experimento de laboratorio, pero ocurrido en el mundo real, en Colombia. Y es una historia durísima, ¿eh? Cuéntala. Se trata de un niño que, con 6 años, sufre un accidente terrible. La mordedura de un perro le destroza los genitales. Imagínate el drama. Los médicos en aquel momento toman una decisión drástica. Le reconstruyen quirúrgicamente una vagina y le dicen a la familia que a partir de ese momento tienen que criarlo como a una niña. Y no se quedan solo en la cirugía. El texto subraya que durante 6 años, desde los 6 hasta los 12, a esta persona le someten a lo que describe como un bombardeo de hormonas femeninas. Un bombardeo. Sí, es decir, desde un punto de vista puramente biológico, la mesa estaba puesta para que el plan funcionara. Tenías la anatomía modificada y la química corporal siendo empujada masivamente en una dirección. Todo apuntaba a que el resultado sería una niña. Pero entonces, cuando cumple los 12 años, ocurre algo que nadie se esperaba y que pone todo el argumento biológico patas arriba. Aquí viene el giro. A los 12 años, esta persona, que había sido criada como niña y hormonada como tal, acude a la justicia. A la justicia. Sí, interpone una acción de tutela, un recurso legal, exigiendo que le devuelvan su identidad. Y no una identidad cualquiera, exige que le reconozcan su identidad sexual masculina. Para un momento. Es increíble. Después de 6 años de cirugía, tratamiento hormonal intensivo y educación como niña, su convicción interna de ser un niño no solo sobrevivió, sino que fue tan fuerte como para luchar legalmente por ella. Lo fascinante aquí es cómo Bernal usa este caso como la prueba de fuego contra el determinismo biológico. Es un ejemplo extremo, sí, pero demuestra que había algo más que prevaleció. Algo más. Es la realidad psíquica. La convicción interna, la identidad forjada en esos primeros 6 años de vida, fue más poderosa que el bisturí y las hormonas. Eso es muy potente. Pero, ¿explica el texto cómo se pudo formar esa identidad psíquica de forma tan sólida antes del accidente?
No entra en el detalle de la historia familiar previa, pero es la pregunta clave que se deriva de su argumento. La conclusión a la que llega es tajante. Y es, No son las hormonas las que determinan la identidad sexual del sujeto. Para él, este caso es la demostración empírica de que la identidad se cocina en otro lugar, no en las glándulas. claro. Pero alguien podría escuchar esto y pensar, bueno, es un caso muy dramático, único, una anomalía. El autor da más ejemplos. Totalmente. De hecho, para que no parezca una anécdota aislada, nos lleva a un contexto muy diferente, a Estados Unidos. A ver, al de las agrupaciones de personas intersexuales. Personas que nacen con características biológicas que no encajan del todo en las definiciones típicas de hombre o mujer. Exacto. Y lo que estas agrupaciones defienden, según el texto, es su derecho a ser reconocidos como hombres o como mujeres, en contra de las decisiones que sus padres y los médicos tomaron por ellos. Decisiones que se tomaron en la infancia, claro. Claro. Y la frase que usa el texto es muy gráfica. Dice que esas decisiones se tomaron a punta de bisturí y hormonas. Se intentó corregir la ambigüedad biológica para que encajaran en una de las dos casillas. Y ellos, ya de adultos, se rebelan. Dicen, un momento, esa decisión que tomaron sobre mi cuerpo no se corresponde con quien siento que soy. Si conectamos esto con el panorama general, este segundo ejemplo le sirve a Bernal para solidificar su definición. La de la conquista psicológica. Justo. Fíjate que no dice que sea un regalo o un rasgo, sino una conquista. Y eso lo cambia todo. Implica un trabajo, un esfuerzo, a veces una lucha. No es algo que simplemente eres al nacer. Para nada. Es que el texto lo dice con una claridad que asusta. Tener un pene o una vagina o unas hormonas o un cerebro supuestamente masculino o femenino no garantiza que se va a llegar a ser hombre o mujer. Es una afirmación demoledora. Desde esta perspectiva, la biología es el punto de partida. Es el hardware, si quieres usar esa analogía. Vale. Pero la identidad sería el software. Y ese software no viene preinstalado de fábrica. Es un programa que se va escribiendo, que se va compilando en la interacción de cada sujeto con su entorno. Vale. Llegamos al meollo de la cuestión. Si, como argumenta Bernal, no es la biología, no son las hormonas, ni siquiera la anatomía, entonces, ¿qué es? ¿De dónde viene esa convicción tan fuerte? Aquí es donde el psicoanálisis bueno pone toda la carne en el asador. La respuesta que da el texto es, a la vez, muy simple y enormemente compleja. A ver. Ser un hombre o una mujer es una elección del sujeto. Espera. Una elección. Eso suena increíblemente radical. Me estás diciendo que, según este texto, alguien elige su identidad sexual como quien elige qué carrera estudiar. Y haces bien en dudar, porque no lo es. Esa es la reacción lógica. Por eso Bernal matiza inmediatamente. Es crucial entender que no se trata de una elección consciente. Ah, vale. No es una elección deliberada como la que haces en un supermercado. Aquí es donde entra en juego el concepto más famoso y a la vez más esquivo del psicoanálisis. El inconsciente. Exactamente. La elección no la hace el yo que está ahora mismo hablando. El texto afirma que esta elección fundamental está determinada en gran medida por algo que escapa a nuestro control consciente. ¿Y qué es? El deseo inconsciente de los padres. Uf, el deseo inconsciente de los padres. Esto sí que necesita que lo analicemos con calma. Porque, ¿cómo se transmite algo tan etéreo? No es un gen, no es una hormona. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que se da es que la herramienta de transmisión es el lenguaje. Pero, y aquí está lo más sutil y fascinante de todo el argumento. Dime. No se trata solo de lo que los padres dicen explícitamente. No es tan burdo como decir, deseo que seas un niño o quería una niña. Va mucho más allá. Muchísimo más. La transmisión, según esta teoría, se produce en los pliegues del discurso. Se transmite con lo que dejan de decir, con lo que callan, con lo que piensan y no dicen, o con lo que dicen de más sin quererlo. O sea, es el poder de lo no dicho. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Imaginemos una familia donde nunca, jamás se habla de dinero. ¿Vale? Si un niño pregunta cuánto gana su padre, la respuesta es un silencio incómodo o un «eso no se pregunta». Ese niño, sin que nadie se lo diga, aprende que el dinero es un tema tabú. El mecanismo sería similar. Es una analogía perfecta. Un lapsus, una palabra que se escapa, un silencio extraño ante una pregunta sobre la pareja de un familiar, un énfasis exagerado en lo fuerte que tiene que ser el niño. Claro. Todo eso crea un discurso paralelo,
Un subtexto que el niño o la niña va absorbiendo como una esponja y que va moldeando su lugar en el mundo. ¿Y su identidad? Es que es una idea muy potente. Implica que la comunicación más importante puede ser la que no se ve, la que se esconde en las sombras del lenguaje. Totalmente. Es en esos espacios donde, según esta teoría, se cuela el deseo inconsciente de los otros. Y esto nos lleva a cómo se define el inconsciente en este contexto. Sí, ¿cómo lo define el texto? Para que no suene a magia. Lo describe de una forma muy precisa. Es un saber no sabido por el sujeto. O sea, hay cosas que sabemos, que nos constituyen, que nos mueven, pero no sabemos que las sabemos. A ver si lo pillo. Como el autocompletar del móvil. Yo no soy consciente de todas las reglas gramaticales que uso al hablar. Simplemente hablo. Las sé, pero no sé que las sé en cada momento. Esa es una gran manera de verlo. Un conocimiento que opera desde la sombra. Y el artículo nos dice dónde podemos ver sus manifestaciones. ¿Dónde? Dice que el inconsciente se presenta allí donde un sujeto dice más de lo que debe o dice menos de lo que puede. En esas fisuras del lenguaje, en un lapsus, en un chiste, en un sueño. Es donde se revela esa otra escena. Y es ahí donde se forjaría la identidad. Es una visión que le da la vuelta a todo. Traslada el foco de la célula y la hormona a la palabra y la relación. Por completo. No se trata de negar la biología, sino de decir que, en los humanos, la biología siempre está mediatizada, interpretada por el lenguaje. El cuerpo se convierte en un texto. Un texto que hay que leer e interpretar. Eso es. Bien, creo que hemos recorrido el argumento a fondo. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la propuesta de Hernando Bernal es que la identidad sexual no es un dato biológico con el que partimos. No, sino una construcción psicológica, una conquista, como insiste en llamarla. Un proceso activo, no pasivo. Y que esta conquista, como demuestran los casos que hemos visto, no depende tanto de las hormonas o la anatomía, sino de una red de influencias mucho más sutil. El lenguaje, los silencios y, sobre todo, ese deseo inconsciente que circula en el entorno familiar. Esa es la síntesis perfecta. Creo que la gran aportación de esta perspectiva, te convenza más o menos, es que obliga a pensar más allá de la anatomía. Nos fuerza a considerar la increíblemente compleja red de significados y discursos en la que se desarrolla una persona. Sin duda. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una idea para que quien nos escucha siga dándole vueltas. Adelante. El artículo se centra en la identidad sexual, que ya es un tema enorme. Pero si aceptamos su premisa, si la identidad se construye a través de lo que se dice y, sobre todo, de lo que se calla en el lenguaje familiar, La pregunta que me hago es, ¿qué otros mensajes no dichos podrían estar moldeando silenciosamente otras partes fundamentales de quiénes somos, nuestras ambiciones, nuestros miedos? ¿Cuánto de lo que creemos que es nuestra personalidad es en realidad una respuesta a los silencios que nos rodearon de pequeños?